Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has... Hola a todos nuestros amigos de Vida TV, estamos en Perlas de Sabiduría, una semana más de bendición, una semana más donde llevamos esta palabra con propósito. Y de eso les quiero hablar hoy, del propósito de Dios en nuestra vida o nuestro propósito aquí en la tierra. A veces nos preguntamos, ¿y por qué estamos aquí? ¿Por qué en este tiempo? ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Para qué nací? ¿Por qué tengo que hacer estas cosas? Y hay muchas cosas que nosotros hacemos cotidianamente que nos dan un instante de felicidad, un momento de felicidad. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a graduar, cuando me casé, cuando tuve mi primer hijo, cuando compré mi primer carro, cuando recibí mi primer sueldo. Pero son solamente eso, instantes de felicidad. No tengo una felicidad perpetua. Entonces llegan momentos a mi mente y a mi corazón que llega esa pregunta: ¿pero cuál es mi propósito en esta vida? Y cuando yo me hago esta pregunta, cuando nos hacemos esta pregunta, es porque hay algún vacío en nuestro corazón. Hay algo que nos hace falta. Pero el apóstol Pablo y los demás apóstoles de Jesús entendieron cuál era su propósito en esta tierra. Y para esto quiero traer una palabra que está en Filipenses 1:21. Y es que Pablo entendió que la salvación le trajo un propósito. ¿Saben por qué? Porque la salvación es la que te va a traer un gozo extremo. No hay milagro insuperable a la salvación. Una persona se puede salvar de una enfermedad, de un accidente, de muchas cosas, pero la salvación es más grande que todas estas cosas. Y por eso el apóstol Pablo decía esto en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, que el haber reconocido al Señor como su Salvador y haber recibido la salvación eterna le trajo el propósito de seguir a Cristo. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo. Y no solamente eso, sino que refiere al final, dice, y el morir es ganancia. Increíble, ¿cómo una persona puede decir estas cosas? O sea, mi propósito, después que reconocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, es Él. Y Él entendió esto y vivió una vida de propósito, donde había tribulaciones, donde hubo aflicciones, donde hubo persecución. A Él lo apedrearon, a Él lo humillaron, Él estuvo preso, pero nada de eso le robó el gozo de su salvación. Entonces el apóstol Pablo la tenía clara, al igual que los demás discípulos. Ellos entendieron que el Señor le da propósito a tu vida. ¿Tú te has preguntado cuál es el propósito de Dios en tu vida? Bueno, todos lo sabemos. El Señor, antes de la ascensión, después que resucitó, nos dejó un gran propósito en Mateo 28. ¿Qué dijo Él? Dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra gran comisión. Este es nuestro gran anhelo y nosotros lo llevamos así como soldados en nuestro corazón. Pero ¿por qué razón somos así? ¿Por qué razón nosotros seguimos a Cristo? Porque eso nos trae gozo, porque eso llena nuestro vacío, además de la salvación tan grande, porque Dios es la razón de todo. ¿Sí? Él se entregó a sí mismo para salvarnos a nosotros de nuestros propios pecados, ¿sí? De nuestras iniquidades, de nuestras maldiciones, de nuestras rebeliones. Y porque Él se entregó así por nosotros, teniendo una muerte tan fea, una muerte de cruz, nosotros damos nuestra vida por Él. Nuestro propósito es Él, ese es nuestro propósito de vida. Dice allí mismo en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor no tenía necesidad de esto. El Señor, si Él quería, Él podía comenzar de cero. Pero no, porque en sus pensamientos ya estábamos cada uno de nosotros. Y Él no se aferró a ser Dios, porque Él tenía un plan perfecto de salvación. Dice en el 7, sino que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él tomó forma de siervo. ¿Sí? Él vino a esta tierra con un plan de redención y además de eso, Él nos sirvió. Y así como Él nos sirvió a cada uno de nosotros tenemos un propósito de servirle, de predicar ese evangelio de salvación a todas las naciones. Cuando nosotros hablamos de todas las naciones, es de todo el mundo, ¿sí? Si tú vives en cierta localidad y hay un vecino que no conoce de Jesús, un compañero de trabajo, bueno, ese es tu mundo. Además, el Señor dice a todas las naciones, bueno, el que tiene la oportunidad de viajar y llevar el evangelio a otras naciones, a otras culturas, a otras etnias, el Señor lo va a respaldar porque está siguiendo el propósito que tiene de vida. Y estas personas, estos apóstoles que siguieron a Jesús y predicaron el evangelio de Él, aun cuando murieron en circunstancias muy difíciles, ellos jamás perdieron el gozo, porque sabían que ahí inmediatamente tenían su galardón, tenían su salvación. Y el Señor no deja, ¿sí? Él no deja en vano la obra que nosotros hacemos por los demás. ¿Sí? El Señor nos da nuestro gran premio y por eso es que hoy los invito a predicar esas buenas nuevas de salvación, a darle esa buena noticia a esa persona que no conoce de Jesús. Llevemos ese discipulado, llevemos ese evangelio, ¿sí? Hablemos del Señor. Esa es nuestra gran comisión. Nosotros podemos tener una iglesia bella, ¿sí? Con grandes músicos, con grandes adoradores. Pero la razón principal por la cual existen las iglesias en este mundo es para llevar el mensaje de Cristo. Es para que la persona tenga una redención, es para que sea salva y pueda cambiar su manera de vivir y llegar a la estatura de un varón perfecto. Ese es nuestro trabajo y ese trabajo te va a traer gozo. Cuando tú entiendas el propósito de tu vida, que es seguir al Señor y servirle, no hay ninguna tristeza que pueda pagar ese gozo. Ese gozo es perpetuo. Y el Señor va a estar contigo porque Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces tenemos ese momento tan hermoso, ¿sí? Ese momento que nos trae ese propósito, esa salvación tan certera. No me puedo quedar con la salvación para mí. El Señor me ha dicho y te ha dicho a ti, ve y lleva ese fruto, ve y lleva ese mensaje. Ese mensaje es para todos, para todos. Hay personas que de repente en el momento tú sientas que no van a querer el mensaje, que no van a reconocer al Señor, pero allí queda la semilla plantada. Ahí queda esa semilla y esa semilla en algún momento va a dar fruto. ¿Sí? Unos siembran, otros cosechan y otros recogen, pero todo eso es del Señor. Entonces te invito a que tengas una vida de propósito, una vida donde el Señor sea quien te dirija, donde tú puedes escuchar la voz del Espíritu Santo para llevar ese evangelio. Recordemos que el que hace la obra es el Señor y Él coloca en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. A veces nos cuesta, ¿sí? Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros doblegamos esa carne, la doblegamos en oración, en ayuno, cuando nos congregamos. Y el Señor es allí donde nos fortalece. Necesitamos pasar tiempo en intimidad con el Señor, porque van a venir tiempos difíciles, pero el Señor nos va a guardar de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo
entero. Y allí es donde Él va a recibir a su novia, a su iglesia amada. Él va a venir como un gran novio, ¿sí? Y Él va a venir para darnos una vida con Él, porque nosotros somos también constructores del reino de los cielos, desde aquí, desde el momento en que el Señor vino por primera vez a esta tierra, ya comenzó el reino de los cielos. Estamos preñados del reino de los cielos. Ahora necesitamos estar directamente gozando de esas bendiciones allá. Espero que esta perla llegue a sus corazones. Y si tú sientes que en tu vida no hay un propósito, que estás vacío, recibe la salvación del Señor. Esta salvación es gratuita, no hay que pagar nada por ella. El Señor te la regala, te la da como un regalo. Recíbela, recibe este regalo del Señor, no lo deseches y vas a ver que tu vida va a cambiar. Desde el momento que recibas la salvación, tu vida va a tomar un propósito y en medio de la dificultad vas a tener ese gran gozo que el Señor te regala. Dios te bendiga. Día y noche,